¿Sí? Ya debería estar casi. Súper, ya empezó a grabar. Ya, como les decía, esta es la versión con cariño de la prueba. Tiene mucho, mucho cariño. Pongan atención. La pregunta número uno, que pareciera que es como bien difícil, usted va a hacer lo siguiente. Primero, pregunta cuál de las siguientes expresiones es equivalente a la tangente de alfa. Usted tiene que acordarse que la tangente es lo mismo que decir el cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Entonces nosotros vamos a tener que buscar aquella alternativa donde nos dé el cateto opuesto partido en el cateto adyacente. En este caso tenemos cuatro opciones distintas. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a desglosarlas. ¿A qué me refiero con desglosar? Yo voy a trabajar con la segunda alternativa para que veamos si es la correcta y si no, cómo se realiza. Dice coseno de alfa. El coseno es el cateto adyacente, ¿cierto? Que se parte en la hipotenusa. Ese es el concepto de un cateto del coseno, perdón, del coseno, que es el cateto adyacente partido en hipotenusa. Ahora vamos a ver sobre el seno. En el caso del seno, el seno era el cateto opuesto partido en la hipotenusa. Entonces ahí tenemos el cateto opuesto partido en la hipotenusa. ¿Ya? Perdón, para los que se pregunten qué estamos haciendo, estamos desglosando. Esto de arriba es el coseno y lo de abajo es el seno. Si se dieron cuenta, nos quedó la fracción de una fracción. Como por ejemplo, si usted tuviera 2/3 y estuviera partido en un quinto. ¿Ya? Nos quedó la fracción de una fracción. Resolver la fracción de una fracción hay muchas formas. Nosotros nos vamos a quedar con la que es más sencilla, que la llaman el truco de la oreja, que permite multiplicar extremos con extremos. Se supone que eso es una oreja. Entonces, nosotros con ese ejemplo vamos a resolver esto. Es decir, voy a multiplicar el extremo con el otro extremo. Si yo multiplico, chiquillos, me va a quedar el cateto adyacente multiplicado por la hipotenusa. Y abajo, el cateto opuesto también multiplicado por la hipotenusa. Ya, hasta ahí, solo hasta ahí. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿O alguien que esté muy perdido? Todo bien, profe. Ya, voy a continuar. Si usted está multiplicando fracciones normalmente, imagínese le sale algo así. 2 por 3 partido en, estoy inventando, ya 3 por 9. Cuando usted tiene eso, usted simplifica el 3 con el 3, ¿cierto? Porque son iguales y se eliminan. Vamos a seguir esa misma lógica ahora para trigonometría. Y voy a eliminar la hipotenusa que está arriba con la hipotenusa que está abajo. ¿Qué me quedó entonces que sobrevivió? Sobrevive el cateto adyacente y el cateto opuesto. Claro, porque el otro se acaba de morir. Ahora me pregunto, ¿me habrá quedado bien la alternativa? No, porque yo necesitaba que quedara el opuesto arriba y el adyacente abajo. Y me quedó al revés. Por lo tanto, la B no es. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo mismo que acaba de hacer yo con las otras tres.
Y créame que le va a salir súper rápido la respuesta. Si alguien me quiere parar, me avisa nomás. Y se da cuenta ahora, en Meet sale una manito abajo, que permite como pedir la palabra, si alguien también lo quiere usar. La pregunta número 2, chiquillos, dice, ¿y si el coseno de alfa es un medio? ¿Cuánto vale alfa? Eso lo sacan directamente de la tabla. Yo les voy a subir la tabla ahora solo en imagen, para que no se pierdan buscando cosas, ¿ya? El 3. El 3 no es difícil, pero hay que tener esa imaginación casi mágica. Primera cosa, en trigonometría no guarde las cosas en su cabecita, dibújelas. A mí me cuesta mucho hacer cosas mentales en mi cabeza, me cuesta. Yo necesito siempre tener un dibujo. Entonces yo acá me voy a hacer un dibujito bien bonito, ¿eh? De un triángulo rectángulo. Uno está acostumbrado a que el triángulo rectángulo siempre esté como parado. No es necesario hacer eso, uno puede tener, como el que estoy haciendo yo, un triángulo que esté acostado, ya para que no se compliquen con esas cosas. Ahora, si usted lo quiere dejar para el otro lado, lo dibuja, no hay problema con eso. Ya, me quedo casi bueno. Ya, entonces, ¿para qué le digo yo que dibuje? Porque en trigonometría ayuda mucho dibujar. Ya que arriba le voy a poner el ángulo recto. Ahora, no le digo, si usted lo quiere dibujar así, no hay problema. Miren lo que voy a hacer. Voy a colocar A, B, C. Al vértice A le voy a asociar el ángulo alfa. Al vértice B, el ángulo beta. Y al C, el ángulo gamma. Alfa, beta y gamma. Entonces, ponga atención. Me están diciendo que la tangente son 5 partido en 12. Es decir, me están diciendo que tangente, que es 5 en 12, debería ser igual a el cateto opuesto, acuérdense eso, que es tangente es cateto opuesto, partido en el adyacente. Eso no se lo olvida nunca, que la tangente es cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Miren lo que voy a hacer yo ahora. Estoy en alfa, ¿cierto? El cateto opuesto a alfa es este. Por lo tanto, ese vale 5. ¿Estamos bien? El cateto adyacente no puede ser el de abajo porque el de abajo la hipotenusa es más larga. Va a ser ahí. Me falta un dato del triángulo. ¿Cómo creen ustedes que lo puedo sacar? ¿Cuánto valdrá el lado que me falta? Pitágoras. Ya con Pitágoras es una muy buena opción. Nadie se da cuenta que los números tienen algo especial entre el 5 y 12. Lo puede hacer con Pitágoras sin ningún problema, pero hay algo más especial de esos números. Los tríos. Excelente, son tríos pitagóricos. El trío pitagórico 5, 12 y el otro ¿cuánto vale? Ese es un trío pitagórico, el 3, 4 y 5. Este es otro trío pitagórico, 5, 12 y 13. Ese es otro trío pitagórico que existía. Y ahí les quedó facilito. Tienen que sacar el coseno ahora. El coseno de alfa, que es el cateto adyacente partido de la hipotenusa. ¿Hasta ahí estamos bien, chiquillos? Sí, Excelente. ¿Continúo? ¿Se sí, dan cuenta profe. que no era tan fea la prueba? Bueno, les saqué las preguntas feas, ¿cierto?
que había una que estaba muy feita. Dice, cierto triángulo tiene por cateto 5 y 12. Miren, se repite el de arriba. 5 y 12. Ya saben ustedes al tiro cuál es la hipotenusa. Se sabe que el vértice A contiene el ángulo alfa. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Le están pidiendo sacar seno, coseno y tangente. Ya pues chiquillos, arriba está el triángulo, cópienlo de nuevo. ¿Para qué va a ser un triángulo distinto si ese está listo? Y de ahí saque las razones trigonométricas. Acuérdese, si ese es alfa, este sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto y el de abajo sería la hipotenusa. Ahí más regalón imposible. ¿Ya? Y hacen el de abajo el mismo. El 5 dice, un pájaro despega con un ángulo de elevación. Chiquillos, les pregunto, ¿ustedes recuerdan qué es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión? No. ¿No, a ninguno se le ocurre cuál es la diferencia uno con otro? Miren, ¿No? ángulo de elevación es, por ejemplo, estoy inventando, ya supongamos que ese es Juanito. No hay ningún Juanito en el curso. Imagínense que Juanito está mirando el cielo, ¿cierto? Al mirar el cielo, yo miro hacia arriba. Cuando yo miro hacia arriba, eso se llama ángulo de elevación, porque está hacia arriba. Si un avión, yo soy re malo para dibujar, ¿eh? Oh, Juanito salió en el ejemplo. Yo soy re malo para dibujar, pero imagínense que este es un avión. Si el avión recién parte, el avión se eleva, ¿cierto? Como va hacia arriba, eso se llama ángulo de elevación. Siempre que usted tenga que mover la cabeza hacia arriba, le va a llamar ángulo de elevación. El ángulo de depresión, ya vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner a este Pedrito mejor. El ángulo de depresión es cuando Pedrito está muy triste. Y si está muy triste, él camina con la cabeza mirando hacia abajo. Ese es un ángulo de depresión. Por eso se dan cuenta cuando se dibujan gente como deprimida o cosas así, siempre lo dibujan con la cabeza agachada hacia abajo. De ahí viene el concepto de depresión. La depresión va hacia abajo. Ahora, en términos matemáticos, depresión significa que la presión desciende. ¿Ya? Pero es más fácil verlo así. Por ejemplo, si usted va en el ascensor, ya soy horrible para el dibujo por si acaso. Ya supongamos que ese es usted que va en el ascensor, tiene un brazo más largo, un brazo más corto, ya no importa. Y usted está mirando a la gente que está abajo, a la gente que está abajo caminando. Usted está mirando con un ángulo de depresión, porque los está mirando hacia abajo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Dice acá que el pájaro despega con un ángulo de elevación de 30. A ver, me va a quedar horrible el pájaro, pero ya. Supóngase usted que es un pájaro. Parece un pato, pero ya, póngase usted que es un pájaro. Y el pájaro despegó con un ángulo de elevación de 30 grados. Y va a volar en línea recta hacia arriba. 30 grados se forma porque siempre está en relación al piso. Yo los grados lo hago en relación al piso. Si usted pega un golazo y la pelota se elevó, esa elevación siempre es respecto al piso. Dice, ¿qué expresión representa la distancia recorrida por el pájaro cuando éste alcanza 2000 metros de altura? O sea, acá. ¿Se dan cuenta que siempre se forma un triángulo rectángulo? ¿Por qué siempre un triángulo rectángulo? Porque la altura se mide en forma recta. La altura siempre va a ser un ángulo recto. Yo le había comentado una vez en clase que cuando usted lo miden en el médico, le hacen pararse sobre esa bácula que tiene como esa pesa y le dicen, a ver, párese derecho. Y es porque para medir altura tiene que estar usted derechito, recto. Entonces, ¿qué expresión me permitiría? Yo le pregunto, ¿qué razón trigonométrica a usted le permitiría saber la distancia recorrida? La distancia recorrida en este caso sería la hipotenusa. Porque eso recorrió de aquí para allá. ¿Hasta hay que entender alguna pregunta, alguna duda? Perdón, no es la hipotenusa, es el cateto.
Ahí sí. El cateto adyacente es la distancia recorrida. Claro, porque la distancia no se mide de cuánto usted sube o cuánto baja, se mide cuánto se desplaza de un punto al otro. Aquí tiene que pensar qué razón trigonométrica me servirá. Seno, coseno, tangente. ¿Qué razón trigonométrica ocupa solamente los catetos? Eso tiene que pensar. Miren, el que voy a hacer el 6, les ayuda a terminar de resolver el 5. Así que yo lo voy a hacer con el 6, miren. Le voy a cambiar los números para que no sea igual. Para que lo puedan hacer ustedes solitos. Ya se le puse 8. Ya se le voy a cambiar, le voy a poner, no sé, a ver, 60. ¿Ya? Ustedes lo hacen con las medidas originales. Y dice que hay una casa y el poste eléctrico se cayó sobre la casa y formó este triángulo rectángulo. Y le dicen, ¿y cómo calcula usted la altura? A ver, yo quiero calcular la altura de la casa. Por lo tanto, a mí me interesa ese cateto y ese cateto. Me da lo mismo la hipotenusa que el poste eléctrico. Por lo tanto, la razón trigonométrica que trabaja solo con catetos es la tangente. Acuérdense que tangente puede ser tan o TY. Tangente de 60 grados. La tangente es el cateto opuesto, en este caso H, partido en el cateto adyacente que es 8. ¿Estamos? Y me pregunta la expresión, no me está preguntando cuánto vale la altura, solo dejarlo expresado. Entonces, ese 8 del denominador lo voy a pasar arriba, multiplicando hacia el otro lado. Entonces me queda tan de 60 grados. Y se dan cuenta y quedó maravillosamente listo. La misma idea, pero con las medidas originales tienen que hacerlo. Les va a ayudar mucho porque es la misma idea para resolver el de arriba. Les va a ayudar un montón, ¿ya? Y chiquillos, dibujen. Dibujen, siempre dibujen porque el dibujo ayuda muchísimo a entender la parte cuando uno trabaja con geometría y trigonometría. Usted dibuje siempre. Inclusive cuando tenga que dar la prueba de transición, porque le va a ayudar mucho a entender el esquema. Bueno, esa pregunta de la tabla es un regalo. Porque tiene que solamente copiar los datos de la tabla. Y ahora vienen los problemas, que son 1, 2, 3, 4, 5 problemas. Más un bonus. El problema dice, hay un piojo que se encuentra en la cima del moño de March. Ya, voy a ver el dibujo. Imagínense que el piojo está acá arriba. A ver cómo se dibuja un piojo. Ya, imagínense que un piojo parece una araña, pero tiene menos patas, así que ya, es el piojo. Y le dicen, el piojo está en la cima del moño de March, la cual ve a Lisa con un ángulo de 30 grados. Si la está mirando, es un ángulo de depresión porque tiene que bajar la mirada. Por lo tanto, a ver, agrandar, agrandar, agrandar. Hoy. Por lo tanto, ese ángulo es el que vale 30. ¿Ya? Y dice, el piojo se encuentra en la cima del moño de Marge Simpson, la cual ve a Lisa con un ángulo de 30 grados. Usted sabe que Marge mide 1,65 y con el moño vale 1,95. O sea, si llegáramos hasta arriba, arriba. ¿A qué distancia se encuentra Lisa de su madre? En este caso se forma otro triángulo, ¿cierto? Y me dicen que Marge mide 1,95. Entonces, de acá hasta acá es 1,65. El de 1,95 era un distractor, era para que usted se confundiera solamente. Y que tenga un piojo no servía de nada. Esos sí que son datos distractores. Yo se los coloco para que ustedes vean que a veces hay ejercicios que tienen muchos datos y uno no va a ocupar todos esos datos. Entonces tiene que ver a qué distancia se encuentra Lisa. Yo le recomendaría en este ejercicio
trabajar con la tangente. La tangente es una buena opción. De hecho, si se dan cuenta, casi todos los ejercicios están hechos con tangente. A mí me gusta mucho la tangente porque es la que se relaciona más fácil. Entonces, tangente de 30 sería X, que es el cateto opuesto, que no tengo idea cuánto está la distancia, partido en 1,65. Voy a subir la tabla en una pura imagen y ver si en la tabla sale la tangente de 35, de 30, perdón. En este caso, 1,65. Y le va a dar al tiro cuál es la distancia entre Lisa y su madre. El otro dice que Bart se encuentra en su casa del árbol y le lanza una piedra a Homero. Ya ven, acá siempre el dibujo ayuda mucho. Entonces, ahí está su árbol. Horrible el árbol. A ver. Ya no quedó menos feo, pero no importa. Entonces, Bart se encuentra en su casa del árbol, ¿cierto? Imagínense que ahí está la casa del árbol. Yo sé que no son así las casas, pero imagínense que es una casa del árbol. Y le lanza una piedra a Homero. Claramente Homero tiene que estar abajo. Entonces, imaginémonos que es Homero, ¿eh? Ya quedo con un puro ojo chueco, ya. En este caso, lo que usted tiene es lo siguiente. Bart está en la casa del árbol, que está allá arriba, y le lanza una piedra a Homero. Y le dicen que sigue una línea de trayectoria rectilínea. Yo creo que a lo mejor ya lo trabajaron en física, que los movimientos rectilíneos son cuando son una línea recta, cuando son derechito, derechito. Eso es un movimiento de trayectoria rectilínea, con un ángulo de 45 grados. Quiere decir que el ángulo de depresión es de 45 grados. Con respecto al tronco del árbol, o sea, en ese tiene de 45 grados. Si Homero se encuentra 12 metros de distancia hacia la base del tronco, ¿cuántos metros recorre la piedra? ¿Acá qué le sirve? Bueno, acá no nos sirve tangente para hacer eso, porque necesitamos saber cuál sería en este caso la hipotenusa. Entonces, la razón trigonométrica que nos serviría acá sería el seno. O sea, el seno de 45. ¿Por qué el seno? Porque necesitamos la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. Entonces, el seno de 45 igual 12 partido en X. Y hace el mismo ejemplo que de arriba. Ya para la pregunta B, ¿a qué distancia se encuentra Bart del suelo? Tendría usted que sacar esa distancia. Ahí quizá le sirve la tangente. Voy a continuar. Indiana Jones lanza su látigo hacia la cabeza de una estatua con un ángulo de 60 grados. Ese es un ángulo de elevación, porque mira hacia arriba. Indiana mide 1,5, ¿cierto? Y la estatua mide 31,5. Ojo con esto. Dice que la estatua mide en total 1,35, ¿cierto? O sea, desde acá hasta acá es 31,5. Ahí sí. ¿Cuál es la longitud del látigo si le quiere achuntar a la cabeza? Primero,
Si usted tiene que esto es 1,5 y completo es 31,5, reste. Quítele al 31,5 1,5 y va a saber usted cuánto vale ahí. Estamos pensando en el triángulo de arriba, ¿cierto? Ahora tiene que ver qué razón trigonométrica a usted le permitiría sacar esa hipotenusa. La x se saca solo restando. 31,5 menos 1,5. Y la razón que lo ayudaría ahí sería el seno. El seno de 60, cateto opuesto partido en hipotenusa. Y este que es mi favorito. Batman está en el borde de un profundo precipicio de 200 metros de altura. Ahí no sé si se nota bien, pero debería decir 200. Salieron como medios pegados los números. Pero ese de ahí, chiquillos, es un 200. ¿Ya? Entonces, dice el ejercicio que Batman está en el borde de un profundo precipicio de 200 metros y quiere saltar al otro lado. Observa un árbol que se encuentra justo frente a él, al otro extremo del precipicio. Batman camina 20 metros. Ah, no, perdón, estaba bien, eran 20. Sí, perdón, me equivoqué. Batman camina 20 metros a su derecha, como se muestra en la figura. Ya, perfecto. Los 200 entonces no nos sirven de nada porque van hacia abajo. No nos sirven. Otro dato que coloqué para confundir. Hasta yo me confundí con el dato. Entonces Batman camina 20 a la derecha y se da cuenta de que el ángulo con el árbol es de 30 grados. Ahí yo le coloqué el ángulo. Su cinturón de propulsión a chorro se encuentra defectuoso y solo le permite volar de forma rectilínea hacia el árbol a un máximo de 24 metros. ¿Es seguro para Batman realizar el salto? ¿Será capaz de llegar? Ya. A ver, hay que ordenar toda la historia de Batman. En este caso, Batman que estaba parado ahí, mira para abajo y tiene 200 metros. Y dice, no, chuta, si me lanzo me caigo. Camina 20 metros para acá, hacia abajo, y de los 20 metros que camina, observa que está a 30 grados de inclinación del árbol. Su cinturón de propulsión a chorro está malo, y él puede saltar máximo 24 metros. ¿Puede realizar Batman el salto? Estamos pensando lo siguiente, él puede máximo a 24. Un segundito. A ver. Mire lo que va a hacer usted. Vamos a calcular en este caso. ¿Con qué razón nos serviría trigonométrica? A ver. Podríamos calcular con tangente. La tangente me permitiría a mí sacar porque tendría yo cateto opuesto partido en cateto adyacente. Entonces la tangente de 30 ya la tangente de 30 sería igual a x, que yo no sé cuánto es la distancia, esa es la que quiero calcular, partido en 20. Y si no me equivoco, la tangente de 30 la dimos más arriba, ¿o no? Estoy seguro que sí. Gracias, tangente de 30, 0,58. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted? Reemplazar la tangente de 30 por 0,58 y multiplicarla por los 20. Y ahí usted tiene que ver si alcanza o no alcanza Batman a llegar hacia el otro lado. Acuérdese que el máximo puede llegar hasta 24 metros. Y la última pregunta, que es el bonus, que esta es una pregunta de primero medio, que dice la palabra camino. Si yo quisiera desordenar las letras, ¿de cuántas formas distintas puedo yo ordenar esta la palabra camino? Cada palabra, en este caso cada letra. Por ejemplo, si yo tuviera la palabra pie, yo podría escribir, valga la redundancia, pie. Si la quiero ordenar, puedo escribir PI, puedo escribir IEP,
Y un montón de combinaciones más. Puedo escribir IP, puedo escribir EIP, y puedo escribir EPI. Ojo, no estamos diciendo que tengan sentido las palabras, sino como ordenarlas nomás las letras. Como revolverlas. En este caso la palabra pie se puede escribir de 6 formas distintas. Ahí yo puedo ordenar esa palabra de 6 formas distintas. Ahora la pregunta es, ¿y camino? Camino tiene más letras, tiene 2, 4, 6 letras. ¿Habrá una forma más fácil de hacer eso? Eso es lo que usted tiene que ver. Y ese es el bonus de la prueba. Hasta ahí, chiquillos, vimos todo. Tanto las voy a dejar de grabar para que el video no quede tan pesado. ¿Alguien que haya quedado con alguna pregunta o algo que no entendió?